Buen día, queridos alumnos. El día de hoy estamos en el curso de Historia Universal, desarrollando la semana número 6 o tema número 6, referente a una de las épocas donde el auge intelectual predomina, que es la época carolingio, ¿no? Si ustedes observan el mapa de Europa Occidental, vemos que esta parte de acá es donde la expansión que tuvo Carlomagno. Esta expansión que se comienza desde el Mar del Norte hasta el mar Mediterráneo, domina gran parte de lo que es Europa. Llámese los países actuales de lo que es Francia, lo que es Alemania, lo que es Austria, Bélgica, etcétera. Entonces, este imperio carolingio, ¿no?, fue uno de los imperios que, gracias a su padre, Pipino el Breve, entregó una parte, ¿no?, del imperio a su hijo, a sus dos hijos, a Carlos Magno y su hermano Carlomán. Carlomán pero era una de las personas muy ambiciosas, por lo que no era tan visto y era odiado por su gente. Extrañamente o repentinamente fallece Carlomán, y quien hereda gran parte de su territorio y se expande más es Carlomagno. También Carlomagno comienza a dominar parte de lo que es en ese tiempo lo que se había establecido los musulmanes, los árabes, comienza a dominar y extender su territorio, predominando el cristianismo. Tenía una, una fiel, era un fiel defensor al cristianismo, pese que no practicaba muy seguido lo que es las normas de la Iglesia Católica en ese tiempo. Fue coronado por el Papa León III y, y denominado Rey de los Francos, emperador del Sacro Imperio Romano, desde el año 742 hasta el 814 que fallece. Sus logros y los fracasos, ¿no?, que Carlomagno realizó eh, dentro del el tiempo que se extendió el Imperio Romano, favorecieron para su crecimiento intelectual. Ayudaron a mucha gente a mejorar su estilo de vida. Acá vemos, ¿no?, que este imperio entonces se logró expandir por Carlomán, ¿sí?, por lo que había heredado de su hermano Carlomán, que había fallecido, y también por lo que había luchado contra los lombardos, contra los árabes, contra los musulmanes, etc. Acá observamos en esta imagen es cuando justo el Papa León III comienza a nombrarlo con la corona de emperador, ¿sí? Este hecho tiene algo singular, ¿no? Este hecho dice que Carlomagno no sabía, cuando entró a la iglesia, que el Papa León III lo iba a coronar, porque él dice que si es que se hubiese sabido, no hubiera accedido a entrar. Pero son especulaciones. Pero ¿por qué León III nombra? Normalmente siempre es algo habitual que los papas no comiencen o entreguen la corona y nombren algún título distintivo a una persona. En este caso, Carlomagno, por las hazañas que había logrado. Pero no solamente por eso, sino porque apoyó al Papa León III y hizo le hizo un favor al Papa para que limpie toda su idea que le habían tildado, ¿no? Eh, Era un Papa que lamentablemente no era tan bien visto por la sociedad. Entonces, este Papa carecía de poder y se asoció a Carlomagno para darle esa confianza y ese poder. Y así los demás podían tenerle
confianza y estar a la altura de un emperador. Lógicamente, el emperador tenía más poder que el papa. Cuando eso sucede, ¿no? Su población del imperio carolingio crece notablemente a 15 millones de personas y su extensión territorial a 1 millón de kilómetros cuadrados. Nombró a Aquisgrán la capital de la irradiación y tuvo una sociedad jerarquizada, muy diferenciada. Durante su reinado se produjo el llamado Renacimiento carolingio. Este renació en lo que es la educación. Para Carlomagno, lo más importante era educar. ¿Y quiénes eran quienes podían gozar de esa educación? Los hijos del emperador y los hijos de la aristocracia. Esas escuelas palatinas es como actualmente son las universidades, ¿no? Estas escuelas palatinas entonces dieron origen a las universidades actuales. Las enseñanzas eran impartidas por los clérigos, especialmente dirigidas por Alcuino de York. Eh, las escuelas palatinas era un plan de estudios que se dividían en dos partes, ¿no? La primera parte era el trivium y la otra parte el quadrivium. El trivium eran las artes y el quadrivium vendría a ser lo que son las ciencias. Este plan de estudio se impartían las demás enseñanzas, como la que es gramática, retórica y dialéctica. Quiere decir que estos tres cursos vendría a ser el trivium, mientras que lo que es el quadrivium vendría a ser la aritmética, la geometría, astronomía, lo que es la música. Esto vendría a ser parte de lo que es la ciencia. Entonces, estamos hablando de las artes liberales, como se llamaba, y formaban las universidades de la ciencia. Esto fue muy importante, las escuelas palatinas de Aquisgrán, que fue justamente en el Palacio de Aquisgrán donde se impartían estas enseñanzas, eh, que posteriormente se desarrolló en todo el mundo, fueron lo que atrajo el conocimiento, la estrategia para impartir a la clase más importante. Ahora vamos a hablar acerca de la herencia que dio Carlomagno a su hijo, ¿no? Carlomagno entrega el imperio carolingio a su hijo Ludovico Pío, también llamado Luis el Piadoso. Luis el Piadoso no tenía el carácter ni el perfil de fortaleza que había sido su padre. Al contrario, él era muy noble, muy tranquilo, no era una de las personas cohibidas, entonces no podía manejar todo lo que es el imperio que había desarrollado y había extendido su padre. Por lo que nombra a sus hijos, ¿no? En vida le nombra con el Tratado de Verdún del año 843. Cuando su padre de Luis el Piadoso fallece, Carlomagno, ¿no? Fallece enfermo de una muerte natural. Falleció el 28 de enero de 1814. Y después sucede el Tratado de Verdún, donde se divide a los territorios del Imperio Carolingio entre los hijos de Ludovico Pío, es decir, los nietos de Carlomagno. Esta parte de acá, donde vemos lo que es Francia, la parte oeste, es entregada a Carlos el Calvo. La parte de Francia central y extensiones es dominada por Lotario I. Y luego la otra extensión de Francia
es entregada a Luis el Germánico. Es así como el legado de, de Carlomagno se divide y es ahí donde finalmente, ¿no?, por greñas entre los hermanos y después acuerdos, hacen que este imperio carolingio pues acabe, ¿no? Entonces, queridos alumnos, hemos estudiado acerca de la época carolingia, la época de esplendor. También se va a desarrollar parte de lo que es el libro, ¿no?, que ya lo tenemos en la siguiente página. Y los que no tienen el libro, pues yo tengo la mención, la lectura, para que ustedes puedan desarrollarlo sin ningún contratiempo. Así es, chicos. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la época de esplendor del Imperio Carolingio. Gracias.